Niños, buenos días. Esperamos un minutito más que son que 9, 10. Ustedes hasta ahora 11. Aguardamos un segundito que aparezcan los otros que vayan a aparecer y arrancamos. Hoy igual es casi todo administrativo lo que les voy a explicar, cómo vamos a trabajar con esto, cómo vamos a seguir trabajando. Y después de eso también vamos a crear un grupo de WhatsApp para que ustedes cualquier duda que tengan o cuestiones así prácticas lo utilicen y puedan también sacarse dudas o tengamos una relación también por ahí. Y nada, y vamos a abordar sobre todo cómo articular lo que les estaba mandando, ver qué dudas han tenido de lo que les estaba mandando, porque no es, intuyo, necesariamente tan simple de ordenar todo. Y el hecho de no poder tener una clase directa hace que sea horripilante tener que poder hacerlo solos eso, tratar de ordenarlo solos. ¿Han tenido varias clases ya de esta forma? De inglés nomás, creo. ¿Inglés nomás? Ahí va. Yo de inglés y el seminario que estamos haciendo de profundización para la universidad, Sí, de ese tuve ya varias clases así, ahí va. de explicación directa así por Bueno, mejor. Es mejor promedio del resto de los cursos. Yo creí que iba a ser el último profe que iba a poder hacer esto más o menos y en realidad somos re poquitos. En cada curso que le doy clase les voy preguntando y en general no han tenido. Yo me había imaginado que ya para esta fecha la mayoría ya hubiera estado con esto. Ahí va. Ya somos 18, esperamos 2 minutos más y arrancamos. Bueno, niños, arrancamos pues. La cuestión es... Ah, esperen que acá ya tengo dudas. Ok. Lauti, mira. Fíjate que vas a tener en tu pantalla abajo, a tu mano izquierda abajo, un parlante y un micrófono y una camarita de video. Ticleando eso te va a habilitar por hablar o no. Y si no, en el peor de los casos, déjame que vea y te doy audio yo. Fíjate si podés. Ahí está, lo encontraste. Bueno, Lauti, buenos días. Está bien. Ahí está llegando Carolina y nomás. Niños, vamos por partes. Antes que nada, buenos días y gracias por haber venido a clases. De alguna forma es lo más cercano que tenemos a tener clases presenciales, que hasta la experiencia que vengo teniendo ahora con sus compañeros de otros cursos es la forma más práctica que tenemos para que de alguna forma tengan más similitud a tener realmente clases. Porque si no, no importa qué video les mandemos, qué actividad mandemos, no es lo mismo. Y ni siquiera para los profes. Es una situación bastante frustrante preparar algo, mandarles y decir esto solo así, los pido lo mismo que dar una piedra y ver si pueden nadar. Así que espero que ayude. Por lo pronto, este horario y este día es lo más cercano que tenemos al horario que teníamos nosotros clases. Así que agéndenlo y lo vamos a tener así una vez por semana, los viernes. La clase que va a durar entre 40 minutos y una hora. Lo que va a hacer que tengamos una semana como hora una clase y yo seguramente les envíe algo para leer o para ver.
no una actividad, y después de la segunda clase, o sea, cada 15 días, sí les mande alguna que otra actividad, lo más acorde posible a lo que hemos estado charlando, para que ustedes, bueno, puedan seguir continuando y sigamos avanzando. Por el momento no se nos ha indicado que tengamos prueba, nota, ese tipo de cosas. Sí que tengamos una suerte de registro de proceso de que ustedes han estado haciendo las actividades, están viniendo a clases ahora que las podemos crear de esta forma. Así que va por ese lado. A razón de eso, bueno, lo otro que les pido, que a algunos, ahora cuando terminemos la clase, le voy a dejar mi número en el muro, que alguno de ustedes haga el favor de crear un grupo de WhatsApp, que le ponga sexto, historia 2020, una pavada así de nombre, cosa de que desde ahí todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12:30, cualquier duda que tengan, lo pueden comunicar y yo les puedo contestar con audios, algo más práctico que solo el comentario del Classroom. Igual, eso está abierto a esa hora. El Classroom sigue estando abierto todo el tiempo que quieran, todos los días, eso no hay problema, a la hora que quieran. Yo supongo que han visto que en medida que yo los voy viendo, automáticamente los voy contestando. ¿Se me puede pasar alguno entre los 100 mails que me entren? Sí. Si ven que no les respondo al otro día, me escriben de vuelta, porque evidentemente se me traspapeló entre todos los mails el comentario, eso me lo avisa el celu. Ahora, ¿qué diferencia hay también con el grupo de WhatsApp? Que me lo avisa el reloj, entonces más rápido me voy a dar cuenta que usted me está preguntando algo. Y justamente por eso le pongo ese horario prudencial, porque si a las 5 de la mañana me están preguntando quién es Salamanca, lo más probable es que viole la cuarentena para meterles un cachetazo. Con lo cual, manéjense así. A la mañana no hay ningún problema en ese horario, les contesto todo por mensaje, todo así audio más fácil, y si no, en cualquier momento del día, por el Classroom. Otra cuestión que es más incidental, que yo les tengo que pedir disculpas a ustedes. Ustedes han cumplido muy bien al hacerme las tareas en sí. Yo estoy en falta con ustedes porque no les he devuelto sus actividades todavía. El motivo es que el profe no le pintó la cuarentena a armar el proyectorcito que se compró para ver Netflix toda la noche y después el otro día tiró partida Fortnite en la pileta, sino que, dado que yo les comenté, es una semana que me tuve que directamente largar todo por la situación de salud de mi vieja. Digamos, eso ha sido así desde antes de la cuarentena y en la cuarentena ni les digo. Con lo cual incluso hoy me vine pisteando como un campeón porque tuve que ir a llevar otro análisis de sangre antes de venir acá a la clase. Ayer tuve que hacer lo mismo, toda la tarde en otro médico. O sea, me ha sustraído un tiempo que yo no esperaba ni cerca que fuera a sustraerme. Y he intentado poder mandar las actividades, estar a sus consultas, pero sinceramente corregir recién hace unos días, pude empezar con sexto naturales y cuarto, hoy empiezo con ustedes y ya mañana con los segundos. Me iré poniendo al día con sus devoluciones, pero les pido sepan entender y disculparme porque digamos no ha sido una decisión mía decir nada, ya fue cuarentena time, me tiro tomasol. Es algo que me superó, digamos, y es que, bueno, me llevó ese tiempo. Y además yo tengo bastante en claro que no es lo mismo escribir un trabajo y tirarlo al aire, decir, ¿para qué carajo estoy haciendo esto si el chabón no me lo está devolviendo? A que el profe te conteste, está muy bien el análisis que hicieron, qué copado que está, sos un queso, que quisiste inventar, rehacelo, pero estás recibiendo algo. Entonces, yo entiendo eso, les pido, insisto, perdón por eso. Lo ideal es que, bueno, al menos con esto ya empecemos a regularizar y empezar a tener una suerte de normalidad, entre comillas, de clases. Y frente a eso, el último comentario que les hago es que a ver, la situación que les tocó a ustedes es chomazo, o sea, es horrible lo que les ha tocado en términos de su último año de secundario y cómo estudiar así. Es un bajón porque a su vez el Ministerio de Educación entiende que no ha pasado nada, que esto es una clase, que toda la situación de clase es normal, y claramente no es normal. Pero bueno, ¿qué pueden ver ustedes como positivo en todo esto? Que están haciendo como si fuera una preparación rápida para la vida universitaria para aquellos que quieren estudiar después en la universidad. Porque en la universidad lo que van a descubrir es que tienen una clase con sus profes donde les hace una explicación presuponiendo que ya estudiaron todo. Es el tipo no va a preguntar si estudiaron o no. Y después les manda un saludito así y ustedes se encuentran con sus apuntes.
Entonces, si bien esto que están descubriendo ustedes es un bajón, porque ustedes no están en la universidad, están en sexto año todavía, si lo ven al menos de alguna forma que sacarle algún provecho es ese, que se pueden ir poniendo en timing por si el año que viene quieren ingresar a una carrera. Bueno, hasta ahora supongo todo entendido, ¿verdad? ¿Alguna manito así los que tienen el video activado? Así, excelente, gracias Ro. La cuestión, ¿cómo nos vamos a dirigir acá adentro? Acá adentro en general, para que nosotros tengamos una forma de ir haciéndolo más ida y vuelta ordenadamente, porque si todos tienen, por ejemplo, el micrófono abierto al mismo tiempo y yo les pregunto algo y contestan, va a ser un albondigón y no vamos a entender nada. Lo ideal es que cuando ingresan tengan muteado, tengan cerrado el audio. De hecho, cuando se les vaya, qué guaso esto, cuando me guarden a mí, no lo voy a escuchar y es muy positivo. Y en el caso cuando yo voy haciéndoles preguntas o quieran comentar algo, no se entendió algo, quieren que repitan, tenemos dos opciones. Uno, como hizo el Auti, ahí nomás tiran el chat, que yo lo tengo abierto y veo. Opción 2, que será lo más lógica también, en ese momento se abre el audio y me dicen, profe, qué cosa, profe, lo otro, y de hecho ahí, yo tengo acá todas las pantallitas de ustedes, se prende la luz de quién me está hablando y lo seguimos haciendo así. Lo que les pido, que no necesariamente se los pido esta clase porque es la primera y no sé en qué condiciones están, es que si bien tienen el audio muteado, sí tengan activado el video, por una cuestión, una lógica y otra, si se quiere, académica. La académica la marca el cole en eso que les digo, que parte del seguimiento de que podamos ir haciendo clase, que yo puedo decir, sí, los chicos vinieron a clase. Con lo cual yo los tengo que ver que vinieron a clase, porque si no, medio que en el horno. Y lo otro que es un bajonazo hablarle a 40 cositos negros que tienen nombres. Es como hablarle a un casillero, es un bajonazo eso. Pero lo ideal sería que, ¿cuál es el tema? Se los pido también porque si no, no estaría estando bueno tener entre ustedes a, ¿cómo se llama el muchacho? Un Mateo Peluso, ahí clavado que se olvidó de sacar el video. Y justamente es eso lo que tengo que tratar de comprobar en principio que me piden los preceptores, es que eso, que no se me clave en la siesta y yo ni enterado. Con lo cual, insisto, como hoy es el que se lo estoy pidiendo y alguno está en el patio tomando mate, puteándose con el vecino y si no me ponga el video pues no está sumando nada. Pero en la próxima, a lo sumo se pegan una de cara y prenden el video, ¿de acuerdo? Niños, aquí empezamos pues. Como les dije, las clases van a durar entre 40 minutos y una hora, no más que eso. Lo ideal sería que Zoom nos deje dar toda la hora de clases. En ocasiones me deja, en ocasiones los 40 minutos la corta. Porque te otorga X tiempo en base al uso, no termino de entender bien cómo viene la mano por ahí. En caso de que pase eso, que estamos dando clase y ¡puc! Se cortó, automáticamente yo creo una nueva y les mando al Classroom el URL, con lo cual son 2 minutos, ticlan de vuelta ahí y nos volvimos a encontrar. Me pidieron también los preceptores que busque otra plataforma porque hasta que Zoom sacó la contraseña y todo el chistonto, la idea era que no era tan seguro por X motivos. Resulta que pues Zoom intentó mejorar eso, no sé si lo logró o no. Pero recién aprendí a usar esto, que me pidan que use otra ya, todo medio complicado. En la universidad estamos usando Jitsi. Cuando aprenda el profe cómo coordinar Jitsi y no ser alumno en Jitsi, posiblemente les envíe cómo usar eso también y cambiaré mi última plataforma a pedido de los preceptores. Pero mientras tanto, vamos a estar acá. Para empezar, antes de que yo les empiece a explicar algo, lo ideal sería, ¿entendieron algo de lo que les mandé a hacer o están más perdidos que no entendieron nada? ¿Verdad? Jimé me está haciendo con la cara claramente que no. ¿El resto entendió algo? Sí, se entendía. Igual, el momento, ahora voy a hacer un repaso, Jimé, como para articular qué es lo que les di, pero cualquier duda puntual, si de hecho Jimé, si no entiendo nada, pero no entiendo nada, a razón de, plantéamela si lo incorporamos. ¿Hay alguna duda puntual o es que estoy perdido como diciendo qué estoy haciendo en el abasto a las 4 de la mañana un martes? No, profe, yo creo que en general, o por lo menos que están poniendo en el chat y que me pasó a mí también, es la idea de clasismo sindical así como concepto. Excelente. Ahí se los puedo explicar eso.
Y eso es fundamental porque, como dijimos, nosotros tenemos que hacer un juego permanentemente entre la historia nacional, que ustedes algo han visto, y los procesos en Córdoba, que Córdoba da la casualidad que, por suerte, para estudiar historia local, no estamos en Santa Cruz, que ¿qué pasó? Había pingüino, ¿qué pasó? Había pingüino. Acá hay un protagonismo bastante importante de toda la secuencia, tanto social como política en Córdoba en estas décadas. Con lo cual eso es muy importante, y el clasismo, que ahora se los voy a explicar, es fundamental para que podamos ir hacia el tema nodal que tenemos en esta primera parte, que es cómo se establece la violencia política en la década de los 70. Porque nosotros estamos viendo el 60 para ingresar al 70 en realidad. Jime, ¿vos qué duda puntual tenías? O como te digo, ¿o es todo que no cazamos nada? ¿O tenemos las piezas por ahí? El último tema, el último trabajo que mandó, ese sí no lo entendí en sí. Eso que miré video, busqué otro video y todo, pero como que no Hecho. Genial. Vamos por ahí entonces. La idea, ¿cuál es? Nosotros, como dijimos, íbamos a intentar poder construir un acercamiento a la historia reciente de Córdoba. Cuando decimos historia reciente, es de las últimas décadas hacia la fecha, y tenemos que buscar desde dónde empezar. Y yo les había propuesto, cuando todavía nos podíamos ver en clases, que el cordobazo era fundamental porque conjugaba un montón de elementos y de procesos locales de muchísima importancia, y que iba a hacer que eso repercutiera en el porvenir. ¿De acuerdo? Eso hacía. ¿Por qué preferís que el cordobazo? Porque reventaron todo en el centro y está interesante el tema. Hemos visto que está explotado todo. Pero hay algo más. Y es justamente eso. Que ese momento, ese hecho histórico, se convertía en acontecimiento por todo lo importante que permitía analizar después, y porque de hecho fue fundamental para los propios actores de la época. Yo en una actividad lo que les pedía era que piensen un poco en qué contexto se producía el cordobazo, y hemos visto, por lo menos eso antes de que nos fuéramos de las aulas, que el contexto era de una dictadura muy particular, como era la del 66, y particular por el hecho de que, a diferencia de todas las otras dictaduras y gobiernos militares que hubo, tuvo el objetivo de perdurar, es decir, de permanecer. Eso es la esencia de la dictadura del 66. Incluso la del 55, que le hace el golpe a Perón y que va al hueso a decir que hemos de desperonizar a Argentina, para el 58 ya había abierto elecciones y ya se había democratizado, porque los militares quedan en segunda instancia prohibiendo, pero visiblemente al menos ya había una suerte de democracia. La del 66 ingresa planteándose a sí mismo que no hay plazos y que lo que hay son objetivos políticos a construir y económicos. ¿Qué objetivo político tiene la dictadura? Y acá viene, y eso es fundamental, que a diferencia también de otras dictaduras, no viene a tener la lógica de ingreso, modifico una cuestión política con la que no estoy de acuerdo y vemos cómo seguimos. Y en general eso era contra un partido político al cual consideraban que estaba mal los militares, hayan ingresado al poder. Les parecía mal que las clases medias con el radicalismo hubieran ingresado al poder, golpe del 30. Les parecía mal que el peronismo haya ingresado al poder, golpe del 45. No le gustaba lo que Frondizi como presidente hizo, golpe en el 62. Pero en este caso, los objetivos no son así tan como quirúrgicos, sino que van según su mentalidad de fondo. ¿Y cuál es eso? Tienen enemigos. El peronismo, porque son claramente antiperonistas. El marxismo, la izquierda. Cuando decimos marxismo de izquierda, pues si uno lo repite, sí, la izquierda. ¿Qué significa decir la izquierda? Y sobre todo en el 60, significa que se está discutiendo una esencia del liberalismo, que es la propiedad privada. Es decir, que aparezcan industrias privadas, tierras privadas, por ejemplo los campos, que haya un Estado. Eso es lo que se quiere discutir cuando se piensa en qué habla cuando está el ejército pensando en contra del marxismo. Está en contra de todo el pensamiento que está viniendo del exterior, sea desde Cuba por el triunfo de la revolución y los escritos de Che Guevara, sea desde Vietnam, que están en plena guerra, se están agarrando los tiros con los norteamericanos y están escribiendo teoría, y llegan libros de Ho Chi Minh, pensamiento revolucionario desde Vietnam.
sea el pensamiento de Mao Zedong, que es aquel que dirigió la revolución en China y estableció el comunismo en China, década del 50 y no más, sea de Argelia, que era colonia francesa y está en proceso de independencia, y Frantz Fanon escribe un libro en el cual establece que existe una violencia justa, que es de quienes están siendo explotados por el sistema capitalista y que se pueden rebelar, porque si esa violencia de arriba es justa, cuánto no más justa será la de abajo. Y todos esos libros y todas esas ideas están llegando a Argentina y se están estableciendo principalmente en las universidades. Ahí están los dos enemigos principales de esa dictadura del 66, que es el marxismo y es el peronismo, y sobre todo el temor que tienen los militares de que estos jóvenes o adolescentes de clase media, intelectual, que se están volviendo marxistas, se conviertan en líderes de las masas de trabajadores que son prácticamente todos peronistas. Ahí los militares ven el riesgo que se les junten sus dos enemigos y que en Argentina pueda producirse una revolución. ¿Qué solución le dan? Muy simple. Siguiendo la lógica de la escuela donde se forman, y esto es fundamental que lo entiendan cuando abordemos después la dictadura del 76. Los militares van a la escuela como ustedes. Hoy mismo van a la escuela como ustedes. O sea, uno se imagina que al militar le enseñan a cómo usar un fusil, a cómo hacer una estrategia de guerra, cómo usar un cañón, y sí, le enseñan, porque si no es un boludo que hace en la trinchera si está con, no sé, tirar, no sirve para su función. Pero también van a la escuela, y en la escuela le enseñan muchas cosas, se llaman escuelas de guerra, y entre esas cosas, a los militares argentinos del 50 y 60, están yendo a las escuelas en Panamá y están yendo a las escuelas francesas a estudiar la teoría del enemigo interno. Con lo cual les están enseñando con la doctrina de seguridad nacional que con este problema de que el marxismo se está expandiendo por el mundo, sobre todo en libros y no en ejércitos, hay que empezar a ver puertas adentro qué está pasando y hacer que eso que se está escondiendo entre la población surja y poder atacarlo. Entonces, ¿qué hacen los militares del 66? Se meten en todo. ¿Qué quiere decir en todo? Cómo se visten, qué música escuchan, qué diversión frecuentan, qué libros leen, a qué universidad van. Empiezan a hacer todo un proceso de prohibición en todos los ámbitos de la vida civil y establecen un segundo método que es eliminar la vida política, que no haya más partidos políticos. ¿Por qué? Porque el partido político para los militares fue el que le permitió a las distintas clases sociales ingresar a la política que tradicionalmente era de las clases altas y generó conflicto y problema. Solución: eliminamos al diablo los partidos políticos. En ese contexto, al menos político, cuando lleguemos hasta el 73, vamos a empezar a ver el mismo periodo pero económico. Eso es el contexto político en el que va a estallar el cordobazo. Y si ustedes se hacen una imaginación, si a ustedes ahora a partir de mañana les dicen se tienen que cortar el pelo de tal forma, no se pueden teñir más, señoritas no pueden usar aritos, caballeros no pueden ir a tomar priteado al río el domingo, y se empieza a sumar toda la historieta, se empieza a generar un malestar bastante interesante en la población y sobre todo en los jóvenes estos de clase media universitaria que se les meten adentro de los claustros, se modifican los planes de estudio, se expulsan profesores, se le quita la posibilidad de la autonomía universitaria. La universidad, sus autoridades se eligen autónomamente. Y desde un principio empieza a haber manifestaciones y los militares muestran la segunda fase también de aplicación de esta transformación que quieren hacer, la violencia. Desde el mismo 66 en adelante, cada vez que hay una manifestación, hay fuerte represión y alguien muere. De hecho, en el mismo 66 muere en Córdoba Santiago Pampillón, que es estudiante universitario, que es un ejemplo de hijo de la clase media, un tipo que estudia, trabaja, gana una beca para Estados Unidos y demás, y en marco de una manifestación enfrente de Cinerama, ustedes se ubican, calle Colón, se utiliza arma de fuego y el chabón lo matan. O sea que cada vez que hay un estallido se aplica violencia. Entonces se viene acumulando un clima que lleva a que Córdoba para el 69 explote. Ahora, eso era el contexto de conflicto si queríamos ubicar a un actor particular que eran los jóvenes.
Son jóvenes de clase media, universitarios, que por las lecturas marxistas están queriendo transformar, se están acercando de alguna forma al peronismo, porque leen que la experiencia más cercana a la izquierda en Argentina y que escucha a los trabajadores había sido el peronismo, entonces se acercan a eso, ven que está Perón en el exilio intentando ver cómo volver y lo ven como una alternativa de nexo para poder acercarse a lo político. Va por un lado. El segundo práctico que yo les mandé iba a ver a los otros protagonistas, que son los trabajadores. Y cuando pensamos en los trabajadores, ahí es donde se hace un quilombo bárbaro, porque si hay algo que caracterizó el sindicalismo argentino, además de que se cometean todo lo que pueden, es que se fragmentan un montonazo en distintos organismos y en distintas líneas. Cuando digo líneas, me refiero a cómo piensan políticamente. Hoy por hoy uno está acostumbrado a pensar que los sindicalistas no piensan políticamente, piensan económicamente. Es decir, el que le pone más plata, para ese partido político juegan. En la década del 60 y 70 en Argentina todavía había un sindicalismo más comprometido, al menos en algunas partes, que sí tienen líneas políticas. Es decir, ideología a la cual responden, formas de pensar, objetivos a dónde ir. Y en la Córdoba del 69, sobre todo del 70, post-cordobazo, va a haber un surgimiento de una línea política sindical que es el clasismo. Viene la pregunta del curso en general y de Jimé en particular, de una profe fabuloso, ¿y el clasismo qué onda? Y esta es la cuestión. En Argentina en general, los sindicatos eran peronistas, por una cuestión muy simple. Si bien no fue Perón el que creó los sindicatos, sí fue Perón el que los masificó. En la ideología peronista, que ustedes no sé si lo habrán visto el año pasado y demás, Perón tenía la idea o el concepto de sociedad organizada. O sea, Perón decía, en su momento la ideología peronista decía, ni capitalistas ni comunistas, somos justicialistas. ¿Por qué? Porque no planteamos ni la explotación de clases del capitalismo, ni explicamos la idea de la lucha de clases del comunismo. Nosotros estamos hablando de la asociación de clases. Y ese sería el justicialismo. Ahora, para lograr eso, Perón tenía el objetivo de organizar a todos los trabajadores en sindicatos y a todos los empresarios o propietarios en una suerte de organizaciones empresariales para que el Estado los pueda hacer conciliar y haya una sociedad organizada, que no haya conflicto social. Y por eso en el primer gobierno de Perón y el segundo aparecen sindicatos por todos lados, se empieza a generar sindicatos por todos lados y en general son peronistas, porque hay una cuestión también identitaria. Esos trabajadores descubren lo que es tener beneficios sociales gracias a esos gobiernos peronistas. Entonces después, históricamente, se mantienen en esa línea. ¿Qué quiere decir esto? Que los sindicatos peronistas de la década del 70 y 60 en Córdoba siguen pensando la idea de lo que nosotros aspiramos es a conseguir mejoras, que nos mantengan el sueldo, que nos respeten las vacaciones, que nos paguen por cargo en el trabajo. O sea, los tipos no están pensando más lejos de esa idea de Perón. ¿Qué es el sindicato clasista? Sindicatos que vienen con ideología marxista. Entonces, ¿qué están pensando los tipos? ¿Vamos a luchar por una reivindicación salarial? No. Vamos a luchar por una lucha de clases. Nosotros en tanto trabajadores nos empoderamos y vamos por todo. Vamos a plantarnos a la patronal en base a cambiar el sistema capitalista para alcanzar un socialismo nacional. ¿Se entiende? Dedito, audio, escupitajo en la cámara. ¿Alguna alternativa que me diga si se entendió eso? Ah, ok. No, bueno. O sea, el clasismo sindical eran los sindicatos nuevos con ideas marxistas. Esa es la idea, sí. Sí, Conrado. ¿Qué pasa? En el entramado de sindicatos que tenemos en el 60, piense que cuando todo gobierno asume, sea de facto, como este de los militares que tomaron el poder, sea un gobierno que gana elecciones, los sindicatos automáticamente van a ver cuánto van a poder negociar con ese gobierno, o si quieren negociar sus reivindicaciones, y qué van a hacer.
uno tiene sindicatos que se alinean a gobiernos, es decir, responden, acompañan, no hacen paros, no cuestionan nada las medidas económicas y políticas de ese gobierno, y otros que se enfrentan. Cuando la dictadura del 66 asciende, la CGT, ¿saben qué es la CGT? Eso se entiende, sí. La CGT es una organización que incorpora un montón de sindicatos para tener una representación unificada. Entonces tiene el sindicato de camioneros, el sindicato de ferreteros, el sindicato de los panaderos, el sindicato de todo eso, y todos esos sindicatos se juntan y ponen un representante. Eso es la CGT, una confederación de otros sindicatos más chicos. La CGT, ¿qué hizo en el 66 con el gobierno militar? Se acopló. Y cuando veamos ahora lo económico, a partir de la clase que viene, van a ver que le detonan las condiciones laborales a los trabajadores, le congelan el sueldo, le sacan las vacaciones, viene una inflación del 40%, los destrozan y los sindicatos enmarcados en la CGT no hacen nada. Entonces aparece en el 68 otra organización sindical, que es la CGT de los argentinos, que empieza a tratar de formar una contraorganización con sindicatos chiquitos o sindicatos que no estaban enmarcados en esa CGT que se suma. Por eso les digo, los trabajadores, el espectro, el ámbito de cómo están organizados en el 60 es un lío. Pero para hacer como si fuera un cuadro sinóptico, ustedes tienen dos CGTs, CGT tradicional, que se vuelve funcional a la dictadura, nueva CGT de los argentinos, que va a contrastar contra la dictadura. Y dentro de ese enfrentamiento aparece aparte en Córdoba, en la fábrica de Fiat en particular, en los sindicatos de Citrac y Citram, que son de cada una de las dos plantas automotrices que tenía Fiat, el clasismo sindical, que son sindicatos puramente de izquierda y que después incluso algunos, como el de Luz y Fuerza encabezado por Tosco, se van incluso a acercar a la guerrilla de izquierda que es el ERP. O sea, a eso me refiero. Son sindicatos que no van a decir, no, che, me bajaste el sueldo, quiero el sueldo, te hago paro. Son sindicatos que dicen, nosotros la clase trabajadora vamos a enmarcar la lucha contra el imperialismo local que está apañado por el imperio de Estados Unidos. Empieza a tener toda una discursividad ideológica propia del marxismo. O sea, sí. Y con respecto a Perón, que decía como que lo apoyaba desde el exilio o algo así, pero con ideas marxistas, no sería contradictorio. Excelente. ¿Entiende lo que está preguntando Lucho? ¿Alguien más lo vio eso? Ahí les digo. Lucho está preguntando, usted, profe, en el escrito puso que Perón en el exilio está queriendo volver, obviamente, y el tipo está buscando todas las alternativas. Y se está queriendo acercar, y cuando ve a estos jóvenes y estos sindicatos que desde el marxismo quieren pelearle a la dictadura, les da el visto bueno. Entonces Lucho me dice, pero profe, si es marxismo y no es peronismo, ¿Perón no se está contradiciendo? El guaso que hay que puede encontrar la forma de gobernarlo, la raza de gobierno. Si después cuando una vez que volvió le soltó la mano, le dio la espalda. A ver, eso que están planteando ustedes es fundamental. ¿Por qué? Es que, vamos, esa discusión, esto está buenísimo. ¿Por qué? ¿El resto entendió lo que están planteando los chicos? ¿Sí? Genial. Acá hay una discusión que es genial, que es fabulosa, y que me leí en este mes que estamos de cuarentena 4 libros específicos sobre el tema, porque la idea es traerles así la discusión bien a fondo. ¿Cuál es el tema? Acá tenemos nosotros dos actores, los jóvenes que se han formado en el marxismo y quieren alcanzar la revolución en Argentina y un socialismo nacional, y por otro lado tenemos al líder del principal conglomerado electoral de la Argentina, que son los trabajadores, que es Perón. Si hay algo que no pudieron hacer los gobiernos que derrocaron a Perón, es desperonizar a los trabajadores. Cada vez que trataron de habilitar que participe algún peronista en una elección, ganó. Con lo cual, los tipos dicen, no estamos logrando desperonizar. Y miren que hubo represión, prohibición, hasta en su momento una ley impidió que se pueda hablar de decir Perón en público. Y después de 15 años los locos no lo lograban. Entonces, Perón sabe que tiene un peso político que no se puede ignorar. Y estos jóvenes marxistas entienden
que para poder ingresar al ámbito político necesitan de esa figura de Perón. Los dos se necesitan mutuamente. Entonces, en realidad, no es que solo Perón, al darle el visto bueno a los jóvenes de izquierda, que por ejemplo Montonero se va a reivindicar peronista en 1970, el mismo día que se produce el Cordobazo, secuestrando al general Aramburu, haciéndole un juicio revolucionario y ejecutándolo, y haciéndose conocer de esa forma, sino que estos jóvenes marxistas que están diciendo ¿cómo carajo le llegamos los trabajadores, que supuestamente es el sujeto histórico que va a hacer la revolución, si son todos peronistas? Nadie está llevando pancarta de Marx y de Lenin a las plazas cuando hacen una manifestación. Están todos pidiendo por Perón. Entonces los tipos que dicen, y nos tenemos que acercar a Perón. Por eso, de hecho, secuestran a Aramburu y le meten 4 escuetazos al pecho, que de hecho Ramos lo mata con 4 disparos al pecho. Porque esa forma es un mensaje que nadie en Argentina va a poder ignorar. Es muy claro que son peronistas al hacer eso. Están secuestrando al enemigo número 1 de Perón, el que le hizo el golpe, el que lo mandó al exilio. Y también es un mensaje muy claro para Perón. Estamos jugando para tu lado. Mirá quién agarramos. Antes de 1970 y antes sobre todo del Cordobazo, ¿había habido muchas manifestaciones? Sí. ¿Violentas de parte del público? No. ¿Hubo intentos de guerrillas? Sí. Hubo varios intentos de surgimiento de guerrillas. ¿Que hayan tenido permanencia, que hayan durado? No. El Cordobazo fue un hito en el cual la población se rebela verdaderamente frente al gobierno militar y a su vez a los miembros de Montoneros y de un par más como el PRT, perdón, el PRT es de izquierda, se me fue el nombre, ahora discúlpenme. Las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas de Liberación, que también se llaman peronistas y después se van a unificar todos, están dando una oportunidad de alguna forma a esas masas peronistas de trabajadores de sentirse representadas. ¿Se entiende eso? De tener revancha. Nos proscribieron, nos persiguieron, toda la historieta. Tomamos nosotros esa violencia justa para cambiar este circuito y que vuelva Perón. Y en eso Córdoba es fundamental, porque todos esos jóvenes que están fundando Montoneros, de hecho, una ala muy grande es de acá de Córdoba. Y de hecho, hasta 1972, las cabecillas guerrilleras, y se me cayó nomás, ay Dios, acá. Se los dije y pasó. Ahí va. Ahí va. Bien, ahí estamos de vuelta. Igual queda poco, chicos, son 10 minutitos más y terminamos. Pero la idea es que quiero que puedan como ver este contexto de, ahora sí, cómo cierra esa relevancia del Cordobazo en lo político. Esas masas peronistas empiezan a buscarse ver representadas por esos guerrilleros
Y es muy interesante porque los estudios de historia reciente que se han hecho tanto en Córdoba como en Buenos Aires empiezan a ver que todas las organizaciones clandestinas, no estoy diciendo de gente que buscaba hacer una revolución, clandestina que se juntaban a tratar de hacer centros vecinales o organizaciones gremiales en los barrios peronistas, se ven automáticamente identificados con los montoneros y empiezan a ser pintadas en los barrios a favor de montoneros porque lo ven como esa fuerza revolucionaria que está atacando, y esto es fundamental, no un gobierno democrático, está atacando una dictadura y lo está haciendo con el fin último de que vuelva Perón. Y de hecho, montoneros con esa idea, en estos jóvenes de izquierda que están viendo la lucha armada como herramienta, también en su momento están queriéndole discutir la representación o el liderazgo del partido peronista a Perón. Entonces van a crear un montón de lo que se llama organizaciones de base o visibles o legales, a la par de tener la guerrilla clandestina que hace atentados. ¿Qué nace? La Juventud Peronista, nace la Juventud Trabajadora Peronista, nace la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, o la UES, Unión de Estudiantes de Secundario, que son todas organizaciones visibles, es decir, legales, de montoneros, que van a tratar de generar que sea su visión particular del peronismo, que en teoría busca llevar a Argentina a un socialismo nacional a través de una revolución armada y discutirle el poder a Perón. Por eso ustedes cuando ven en el 73 que Perón vuelve, se pudre todo. Porque Perón vuelve con la idea de conciliación de clases y de hecho a los jóvenes montoneros y a los jóvenes guerrilleros les ofrece insertarlos dentro del partido y darles no poca cosa. Por ejemplo, en Buenos Aires les da el 50% de los cargos gubernativos de la provincia a miembros de montoneros. O sea, no es que Perón los chamulló con eso. Los quiso incorporar después luego a la política legal, y los jóvenes guerrilleros están enmarcados en esa idea de si no es a través de la lucha armada no se transforma nada en Argentina. Y ahí evidentemente entre Perón y las milicias se rompe todo. Pero digamos una utilización mutua. Perón porque vio que era una forma de desgastar la dictadura muy fuerte, y estos jóvenes de izquierda que dicen bajo la imagen de Perón vamos a poder ingresar a las masas de trabajadores, porque si no, no va a haber chance. ¿Se entiende la relación que les digo? La única diferencia entre ese circuito es el ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que nace incluso también en 1970, después de que sus fundadores, o mejor dicho, los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un partido político, ve lo que pasa en Córdoba, ve a los vecinos ayudando a la gente para que la policía no los reprima, y dice, muchacho, yo acá